Los productos fabricados por la empresa suiza Caran d'Ache son conocidos por su calidad y también por su precio elevado. Este es el primer producto que experimento de esta compañía. Conozcamos un poco acerca de ella. Fue fundada en 1915 en Ginebra. Se conocía como Fabrique Genevoise du Crayon, pero se le cambió el nombre en 1924. Su nombre actual significa lápiz en ruso. Este término proviene a su vez del turco. Esta empresa familiar produce materiales para dibujo y escritura. Entre ellos se encuentra el modelo Tecnalo. Los lápices de este modelo se caracterizan por tener minas de grafito soluble en agua. Revisemos el estuche. Lo primero que quiero comentarles es que a simple vista no se identifica que estos lápices sean de grafito acuarela. De hecho, la empleada de la tienda de arte me los mostró como si fueran de grafito para técnica seca. Vi que eran 6 piezas, pero al girar el empaque me di cuenta que solo tenía 3 graduaciones. Ella sacó la charolita para que yo los revisara. Ver la brochita en el prisma de madera fue lo que me permitió identificarlos como acuarelables. Ya con más calma en mi casa, noté que en la parte inferior dice lápices grafito, alta gama, solubles al agua, y pude observar que tiene un logo muy pequeño de difícil lectura, que muestra la punta de un pincel, unas ondas de agua y dice water soluble y aquarellable. De hecho, el logo, que hace referencia a la sustentabilidad ecológica de la madera, se aprecia con más facilidad y, aunque tengamos la foto de los lápices, tampoco nos permite identificarlos como acuarelables, porque no muestra la brochita. Este producto es distribuido en México por Mecanorma. Están hechos en Suiza. Son lápices de grafito acuarelables. Bueno, aquí se comieron una letra. En esta parte encontramos la descripción del producto escrita en varios idiomas. En español dice: lápices de grafito de alta calidad, minas solubles al agua, ideales para esbozos y técnicas de lavado, 3 graduaciones. Bueno, también les faltaron, se equivocaron con las letras. Las 3 graduaciones son HB, B y 3B. Aquí están sus direcciones física y electrónica y la advertencia de que no es un producto recomendable para niños menores de 3 años. El estuche consta de 2 partes: una charolita blanca de plástico rígido. La charola no tiene canales individuales para los lápices. Sin embargo, considero que tienen el suficiente espacio para sacar los lápices con facilidad y, al mismo tiempo, los mantiene en su lugar. La otra parte es esta fajilla de cartón duro. No me convenció el estuche. Ya saben que para mí un buen estuche debe proteger los lápices y mantenerlos ordenados. Aquí hay que tener cuidado al manipularlo, pues podríamos tener un accidente debido a que la charolita se desliza sola, sin necesidad de empujarla. Y si no estamos atentos, nuestros lápices podrían caerse y las minas podrían resultar fracturadas. De hecho, he estado a punto de que se me caigan. Esto es particularmente importante para aquellas personas que transporten este material en sus bolsas o mochilas. Pueden tenerlas así o así, pero no en vertical, pues se deslizaría la fajilla de cartón. Vean, sin ejercer nada de fuerza, se salen fácilmente. En conclusión, este estuche es ineficaz. Preferiría uno de metal. Observo que uno de los lápices 3B luce con la punta un poco más redondeada. Probablemente lo probaron en la tienda. Vamos a sacar un lápiz para revisarlo. Al frente se lee en letras doradas el modelo, Tecnalo. Vemos la brochita, la cual me gustó mucho, la marca, Caran d'Ache, hecho en Suiza en inglés, el número del modelo 779, la graduación y el logo, y las siglas en inglés FSC. Con una franja dorada se indica el final del lápiz y la contera está lacada en color negro brillante, en contraste al prisma hexagonal lacado en negro mate. Del lado opuesto
Se localiza el código y número de barras en letras de color plateado. Y leemos nuevamente la graduación rotulada en color dorado. Me gustaría que la graduación estuviera en al menos 3 lados. Tenemos 2 lápices de graduación HB, 2 de la B y 2 de la 3B. No sé lo que opinen ustedes sobre esto, me gustaría leer sus comentarios al respecto, pero a mí no me convence que ofrezcan 2 graduaciones tan próximas, HB y B. Sabemos que si aplicamos con más intensidad la HB podemos obtener el tono de la B. Al ser tan cercanas, reduce el abanico tonal que podemos obtener con estos lápices. Habría preferido un surtido que incluyera la HB, la 3B y la 6B. Los lápices están hechos con madera de cedro. Su longitud es de 175 milímetros aproximadamente y el diámetro de la mina es de 3 milímetros. Hasta donde pude averiguar, la gama de este modelo consta de 4 graduaciones, HB, B, 3B y 6B. En cuanto a las presentaciones, solo encontré la referencia a 2 de ellas, la que reviso aquí y otra que pertenece a su Graphite Line. Después de probar estos lápices, puedo comentarles que la calidad de su grafito sí es superior, o de alta gama, tal y como lo describen en su estuche. La mezcla de grafito se distingue por su homogeneidad, ya sea al aplicar una capa o varias. Esto hace que se observen excelentes resultados en los difuminados y, por supuesto, dicha homogeneidad también influye en la sensación al trazo, pues las minas se sienten resistentes y blandas. Una puede trabajar sin la preocupación de que se rompa la punta y, al mismo tiempo, disfrutar del suave desplazamiento de la mina sobre el papel. En pocas palabras, su sensación al trazo me encantó. Estos ejercicios me permitieron valorar lo precisa que es su gama, en seco y en acuarela. Aún así, preferiría que incluyeran la graduación 6B en lugar de la B en esta presentación, pues al observar la amplitud tonal con base en estas degradaciones, confirmo que no hay gran diferencia entre la HB y la B. A propósito, estas degradaciones permiten observar la bonita textura que revelan del papel cuando el grafito es aplicado en seco. Aquí les muestro cómo se ve al pasar el pincel húmedo sobre ellas. Otro aspecto que me llamó la atención acerca del grafito fue su fácil borrado. En la parte izquierda pasé 3 veces la goma plástica y en la derecha la moldeable. Aunque hace falta pasar más veces las gomas para obtener zonas más claras, considero que se obtienen excelentes resultados. Solo por no dejar de probar en la acuarela, pasé las gomas la misma cantidad de veces. Noté que sí se logró levantar un poco del grafito solubilizado. Después de familiarizarme con las características de estos materiales, los probé en un dibujo. Utilicé la HB para el boceto. Luego apliqué 2 capas de grafito de lápiz 3B en la gorra y el pantalón de Papá Pitufo. Y para su piel, apliqué una capa con el lápiz B. Después, pasé un pincel húmedo sobre el grafito. Para el fondo, utilicé la técnica de acuarela húmedo sobre húmedo, en la cual utilicé polvo de grafito de la graduación 3B diluida en agua. La adherencia del grafito acuarela es excelente. Se disfruta mucho colorear con estos lápices por su blandura. La graduación 3B, al ser la más blanda, sí suelta un poquito de polvo al utilizarse. Me sorprendió, gratamente, que al sumergir la punta de la mina en agua para delinear mi dibujo, esta no se acható durante su uso. Se seguía sintiendo firme. También me agradó el efecto que le proporcionó al dibujo, como lo vemos en esta sección del gorro, pues no se aprecia una línea hecha con la punta del lápiz. Parece una línea trazada con un pincel. De igual manera, me encantó el efecto en las sombras de los pies de Papá Pitufo. La punta del 3B comenzaba a secarse después de haberla utilizado para delinear, así que estaba a medio camino entre húmeda y seca cuando la utilicé en esta zona, y quedó como si hubiese aplicado gis de grafito. En la imagen escaneada se aprecia que el papel se onduló mucho de una orilla, cuando en realidad solo se combó un poco, como pueden verlo en la fotografía. Como sea, lo más importante es que sí me gustó el resultado. Aún me queda la curiosidad de conocer el mayor grado de oscuridad que ofrecen estos lápices al solubilizarlos,
pero ya será en otra ocasión. Debido a su blandura, sentí que estos lápices se desgastaban un poquito más rápido que los otros modelos revisados anteriormente. También me percaté de que al trazar algunas líneas se descamaban un poquito. Con todo, me agradó descubrir que en realidad ningún lápiz requería afilado después de terminar su revisión. Solo por no dejar de apreciar la madera y el encolado, utilicé un sacapuntas para afilar el lápiz 3B, que era el más gastado. Los resultados fueron excelentes. Me da gusto comprobar que la calidad de estos lápices respalda la buena reputación de los productos Caran d'Ache. Respecto al precio, les comento que este estuche lo adquirí el año pasado por 416 pesos mexicanos. Es probable que el precio ya haya incrementado. Para mi presupuesto actual, la verdad, el precio sí resulta elevado. Sin embargo, me alegra saber que sí tengo en mis manos un producto de calidad superior. ¿Ustedes qué piensan acerca de su relación precio-calidad? ¿Han probado este u otro producto Caran d'Ache? ¿Qué les han parecido? Gracias por su atención. Hasta la próxima.